claro que antes de pasar a la programación hay que entender un poco el problema, ¿no? O más en plantear el problema. Entonces vamos a considerar un flujo, un problema de difusión y convección, es decir, de difusión térmica y de mecánica respecto a una viscosidad de un fluido dos-dimensional, ¿no? Entonces vamos a poner un problema dos-dimensional de convección-difusión. Y así es como lo plantean en el código. Convección-difusión. En este caso, vamos a considerar la siguiente ecuación de difusión, que ustedes deberían ya de conocerla, en términos de la temperatura, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos la siguiente ecuación. 1 entre el número de Prandtl y el número de Reynolds, que le pondré así. ¿Okay? O sea, son factores de peso, digamos, que nos dicen qué tanto se mueve el fluido. Tenemos el laplaciano, en este caso como vamos a estar considerando con coordenadas cartesianas, la segunda derivada respecto a la componente x, más la segunda derivada respecto a la coordenada y. Y vamos a considerar también un perfil de velocidad, es decir, un campo de velocidades que se distribuye de la siguiente forma en el espacio. Aquí T es justamente la temperatura, una temperatura que no conocemos. Y es justo la resolución de esta ecuación la que nos va a dar el perfil de difusión en el fluido. Entonces uno podría resolver esta ecuación diferencial parcial de segundo orden de la forma usual, no separación de variables, si quieren, pero ahora vamos a hacerlo de forma numérica. Entonces tenemos un campo T de temperatura que no conocemos, es una distribución de temperaturas. U y V son, como les mencioné, es el campo de velocidades, y en este caso tenemos que, para resolverlo, plantear condiciones de frontera, condiciones de Dirichlet, en este caso me parece que son condiciones de Neumann, perdón. Entonces vamos a suponer, vamos a hacer nuestro espacio de resolución, vamos a hacer más pequeño quizá, que de 0,y va a ser igual a 0. Estas condiciones son importantes porque son las que les vamos a dar al código como condiciones iniciales, ¿vale? Y vamos a hacer t de 1,y también igual a 1. Vamos a poner las dimensiones del espacio de resolver: 0 menor o igual que x menor o igual que 1, digamos la longitud, y el ancho o el alto menor o igual que y menor o igual que 2. Lo siguiente es determinar, decir cómo es este campo de velocidades. En este caso utilizan menos seno de pi x, xp, por el coseno de y por pi, y igual al coseno de x por pi por el seno de pi por y. Muy bien, entonces bajo estas condiciones vamos a tener que va a resultar que el campo de temperaturas es simétrico respecto al eje Y, o en Y igual a 0, perdón, en Y igual a 1. Claro, siempre se puede mover, ¿no? Pero dada estas condiciones, va a resultar que el campo de temperaturas, y eso lo van a ver ya que lo grafiquemos, es simétrico respecto a Y igual a 1.
Y ahora sí vamos a establecer las condiciones de Neumann. Estas serán condiciones de frontera. Recuerden que las condiciones de Neumann sí llevaron ecuaciones diferenciales parciales, y si no, no sé si las ven en binarias, pero son aquellas que se dan sobre las derivadas en la frontera. Entonces hay que evaluar y igual a 0. Las de Dirichlet son las que se dan sobre la variable sin derivar, me parece, no recuerdo muy bien. Entonces, DDT, entonces hay distintas formas de conocer las soluciones de una ecuación diferencial, si se tienen condiciones de Dirichlet o condiciones de Neumann sobre la frontera. ¿Okay? Entonces implican o no, dependiendo de cuáles tengan la derivada de la función en la frontera, recuerden. Muy bien, entonces la metodología ahora que vamos a implementar de matemática para resolver este problema es de elementos finitos, y esto nos va a pedir calcular numéricamente la distribución de temperaturas dados los parámetros, o más bien a consideración de los parámetros del número de Prandtl y del número de Reynolds, ¿no? Entonces esto es importante porque son coeficientes que caracterizan distintos fluidos. Entonces uno puede utilizar estos números, estos valores para modelar un sistema donde se pueda observar la distribución de temperatura en un espacio, ¿no? En este caso, un espacio rectangular. Vale, entonces vamos a hacerlo numéricamente y vamos a intentar analizar qué está pasando al mover estos números, qué está pasando en el movimiento de la distribución de temperaturas, ¿vale?